Judas, yo y tú y él y ellos, en la falta de fidelidad a Dios que el hombre tiene, porque el hombre quiere adorar a un Dios sin Dios en esta Semana Santa, porque la complacencia mutua es más agradable que rendir a un Dios que no se ve, porque el Dios fabricado del hombre, idealizado, imaginado, soñado, es preferido al verdadero Dios, porque en este nuevo politeísmo el hombre que no conoce a Dios cree que fabricándose Dios a la medida y con algo de la verdad ya cumple en el mundo cristiano, porque el Dios que complace al hombre termina por ser olvidado, ya que no es Dios, sino el Dios inventado, falso. En esta Semana Santa necesario es recordar y entrar por la puerta angustia en la profesión de fe que hace su santa y bendita Iglesia de Cristo Jesús el Señor en tierra para el mundo entero. En esta Semana Santa, donde todos aquellos que quieren salvar el alma tienen que creer en Jesús, en una necesidad del hombre que quiere ver a Dios. Necesario porque su iglesia, la Iglesia de Cristo, una vez más, lleva la predicación al mundo, la profesión de fe, para que todo aquel que quiere salvarse reconozca los signos de Cristo en el mundo. Recuerda que Israel sacrifica al Cordero a Dios. Su pueblo lo sacrifica, lo entrega. Ese Cordero que el mismo Señor indicó cómo habría de ser el primero, sin defecto, santo, el mismo que Él envía hoy, lo prefiguró desde el principio de los tiempos. En medio del politeísmo reinante donde el pueblo se pierde, en medio del nuevo politeísmo que hoy se vive y que siempre ha existido, donde cada quien tiene su propio Dios, donde cada quien tiene su propia idea de Dios, creencia, y la transforma y hace un Dios. Y cada pueblo tenía su propio Dios, y un Dios parecía rivalizar con otro Dios. En medio de ese politeísmo de los tiempos, en medio de ese tiempo, el Padre inicia su plan de salvación. Incapaces de salvarnos por nosotros mismos, envía a su Salvador. Baja del cielo, encarna haciéndose hombre. La caída de los inocentes es un signo del mal que odia su nombre, que odia la verdad, que odia la conversión, el llamado a no pecar más. Es inequívoco cuando hay pecado grave, la caída de los inocentes. Sigue acompañando esta desgracia, martirio, en todo el orbe al día de hoy y siempre, ante la rebelión del mal que no quiere dejar a las almas que ya tiene agregadas. El precursor lo anuncia, llama a la conversión, va delante de él su heraldo cual rey, anunciando al Hijo. Este es el Cordero que habéis de sacrificar por vuestros pecados, dice Juan. El Padre se manifiesta en viva voz sobre su Hijo en el bautismo de el Señor. Se abre el cielo, el mismo Espíritu de Dios, la misma voz de Dios se deja escuchar para decir, este es mi Hijo, como nunca jamás al mundo volverá a suceder. Da a conocer la voluntad de Dios, este Hijo de Dios, adoctrina a sus apóstoles, a sus discípulos. Es el que quita el pecado del mundo, es Cordero y Pastor. Nos pide ser ovejas de su redil, confiarnos a su amor, seguirle voluntariamente, ovejitas hacia el Padre. ¿Cómo seguían las ovejas? Preguntaba al pastor. Con el cayado,
muy fácilmente se les indica y ellas van y obedecen, porque Él las cuida, perdona los pecados, hace ver, nos dice, no peques más, no peques más, es el llamado. Vino a los suyos y no le recibieron. Vino a su pueblo y no lo aceptó. Lo despreció. El que había de dárnoslo a conocer, el pueblo de donde nació, de donde nos vino el Salvador, aquel que debía de haber tomado el encargo de salvación para el mundo entero, que hoy tiene la santa y bendita iglesia de Cristo Jesús, el Señor en tierra, que es la iglesia católica, la salvación del pueblo, no el pueblo salvador. Edifica sobre Pedro, sobre la piedra, edifica su iglesia. A ti te doy las llaves del reino, le dijo. Todo lo que desatare en la tierra será desatado en el cielo, lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. No se tiene que tener, ni se requiere una gran inteligencia espiritual ni humana para ser capaces de comprender estas palabras cuando alguien que es el Hijo de Dios, hecho hombre, bajado del cielo, encarnado, y llamando a la conversión al mundo, le dice a este hombre: sobre ti y aquí, sobre esta piedra, edifico mi iglesia. Revela su divinidad a sus apóstoles, manifiesta su gloria de Hijo de Dios en este mundo. Ellos lo ven, dan testimonio. Prepara su sacrificio para el cual vino a la tierra. El día de Palmas, el Señor entra a Jerusalén para subir a la cruz y nosotros lo recordamos en el Domingo de Ramos. El desprecio que se manifiesta en la ceguera del hombre que no quiere la conversión ni dejar el pecado, en la acechanza del bien, en la acechanza de Cristo, en el enojo y la murmuración. Pero en esta próxima crucifixión del Señor, el mismo Dios dice: nadie le quita la vida, Él la da por sus ovejas, por sus amigos, por todo aquel que vive y cree para que tenga vida eterna. El que cree se salvará, el que no cree se condenará. El que quiera ser el más grande, hágase el más pequeño. En el reino de Dios no hay supremacía humana. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será entregada por ustedes para el perdón de los pecados. Ya estaba anunciado, ya se había dicho. Creerle a Jesús, creerle a Jesús, creerle al Padre. El que no coma de su carne, el que no beba de su sangre, no tendrá vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Él es el pan. Hay que comulgar. Instaura la Eucaristía en Jueves Santo. Cuando se dice amar a Dios, a Jesús, y no se le es fiel, no se da testimonio, no se es su discípulo, no se camina en pro de Cristo, no se predica. ¿Qué estamos diciendo, Judas? Jerusalén, que matas a los profetas, y dijeron los siervos, según la Escritura, matemos al hijo que es el heredero. Solo el sacrificio vivo y santo es agradable a Dios. Sin Jesús nada puede el hombre. Ningún sacrificio humano es capaz de ser ofrecido a Dios por el pecado. Solo el sacrificio vivo y santo es agradable a Dios. Sin Jesús nada puede el hombre. El cordero es inmolado, el único sacrificio acepto a Dios por el pecado. Sacrificio de uno que redime, que perdona, que llama a la conversión. El sacrificio del hombre, de la mujer, para ser salvo por Cristo, con Él y en Él. El amor de los hijos de Dios
lo recordamos en Semana Santa. Dios, semana del sacrificio, semana del Cordero al Padre por nuestra salvación. No cantaremos, no reiremos, no nos pondremos ebrios, nos abstendremos del pecado como nunca, no bailaremos sobre el sacrificio del Cordero, caminaremos con Dios a la cruz, haremos penitencia, caminamos en profesión de fe en todo el orbe con nuestro Cristo, muerto para el muerto, con un hombre muerto para el muerto. Sin embargo, cuando el cielo se abre por medio de Cristo en su muerte, el único medio por el cual hay perdón del Padre, sin el cual no hay perdón. Pero Dios no muere, el Hijo de Dios no muere, porque en Jesús la muerte no tiene poder. En Él no hay muerte, hay resurrección con Dios por Dios. Nosotros profesamos un Cristo resucitado, vivo, en el cual la muerte no tiene poder. Cargamos la cruz de un crucificado que en ese momento de la crucifixión se abre el cielo para todos nosotros. El sublime, excelso y divino momento de la misericordia del Padre para el mundo entero por medio de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien una vez resucitado viene a los suyos y los envía a predicar por todo el mundo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleven la salvación y les da la potestad de perdonar los pecados. Nuestro Señor subió al cielo por su propio poder a la vista de todos, y ha de volver a la vista de todos a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Envió su Espíritu a sus amados, sigue enviándolo al hombre que cree, que recibe la evangelización, ese mismo Espíritu que prometió el Paráclito, que nos dijo que vendría y con el cual nunca nos abandonaría. Espíritu que gobierna su iglesia desde que se fue y hasta que vuelva, en quien nos inspiramos y movemos y somos de Cristo Jesús el Señor. Espíritu Santo, vive Semana Santa, dale honor y gloria a Dios, que hemos sido llamados a ser hijos por el sacrificio del Cordero del Padre eterno, bueno, santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, Jesucristo, con el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Amén. Cristiano, en esta Semana Santa,